Hola, ya estoy por aquí, con un poco de retraso, pero es que he tenido un par de meses bastante ocupados. Quienes me seguís en redes sociales sabéis que he estado dando clases en Chile y en Chipre. Sí, han vuelto los cursos presenciales. Y aprovecho para comentaros que estoy cerrando agenda para el próximo año. Así que si estás interesada en echarme una mano para organizar un curso en tu ciudad, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Y dicho todo esto, voy a enseñarte hoy a hacer unos pendientes usando pantallas de serigrafía. Pero no unas silk screens normales y corrientes, sino unas nacidas de la colaboración entre Polymer Week Magazine con 3 artistas entre las que estoy yo. Tienen buena pinta, ¿verdad? Como todo lo que está haciendo Lucy, tiene una calidad excepcional. Además, se trata de un set de 5 hojas que combinan entre sí. Se pueden usar combinadas entre ellas o de manera independiente. Imagina la cantidad de opciones que hay. Y hoy te voy a mostrar unos pendientes en los que he usado las 5 pantallas que yo he diseñado. Ya sabes que lo más habitual es usar la silk screen con pintura acrílica. Yo voy a usar 4 tonos diferentes de azul y los voy a combinar con rosa inglés. Para la primera pantalla mezclaré azul primario con azul claro. La segunda capa será de color azul claro. La tercera será rosa inglés. Para la cuarta pantalla pondré un azul grisáceo claro y para la última azul de Prusia. Mi idea original era usar un poco de arcilla que contrastase con los tonos elegidos, pero dándole vueltas al muestrario de colores pensé que sería interesante ver el efecto que obtenía usando un color de la misma gama. Y como no conseguía decidirme por ninguno, pues opté por hacer la prueba con los dos. Así que finalmente voy a usar el color vainilla y el azul de la gama Number One de Cernit. Lo primero que hice fue una lámina en la posición número 5 de la máquina de pasta con los dos colores. Coloco la primera pantalla sobre la arcilla y paso un rodillo para evitar que haya huecos entre ellos. La primera capa la pintaré con una mezcla de estos dos colores. Usando la tarjeta extenderé muy bien la pintura. Retiro la pantalla y la sumerjo en un cuenco con agua jabonosa para limpiarla perfectamente antes de que se seque la pintura. Ahora voy a repetir el proceso con cada una de las pantallas. Debes tener en cuenta dos cosas fundamentales. La primera es que antes de colocar la siguiente pantalla de serigrafía, la pintura debe estar bien seca. Y la segunda es que tienes que colocar muy bien cada lámina. Para eso, usa las marcas que hay en los laterales.
voy a usar varios cortadores de distintas formas para cortar las partes que formarán cada pendiente. Además, no voy a cortar las piezas al azar, sino que voy a ir eligiendo dónde cortar en función del dibujo. Miro bien, compruebo que el cortador está bien centrado y solo entonces corto. Coloco la pieza sobre un pequeño azulejo y sigo sacando piezas de estas dos láminas. Estas son todas las formas que voy a llevar al horno durante 45 minutos a unos 125 grados centígrados. Y estas son las formas ya frías con las que montaré los pendientes. Lo primero que voy a hacer es lijar suavemente los bordes de cada una y así eliminar las rebabas que siempre dejan los cortadores. Y no es necesario que hagas esto lijando con agua, pero al finalizar cada pieza asegúrate de pasar una toallita húmeda y eliminar cualquier resto de polvo que quede. Seca la pieza con un poco de papel de cocina. Si en los bordes quedaran manchas blanquecinas de la lija, entonces ponles un poco de crema hidratante. Estas son las combinaciones que voy a hacer. Con los cantos bien acabados, voy a poner una capa de Finish Glass en cada pieza. Yo creo que la mezcla de la resina epoxi ya la sabes hacer, pero si tienes dudas, puedes ver el vídeo en el que hablo sobre la Finish Glass. Coloco la pieza sobre un tapete de silicona y con ayuda de una espátula pequeña pongo un poco de resina. Extiendo con cuidado llegando bien hasta el borde. Y cuando todo está cubierto, paso un poco de fuego para eliminar las pocas burbujas que puedan quedar. Pongo resina en todas las piezas y dejo endurecer durante unas 24 horas. Solo queda el proceso de montaje de las piezas, así que voy a ir agujereándolas y pegando fornituras. Para que la parte trasera quede más bonita y segura, voy a colocar un poco de arcilla polimérica que recubra el pin de metal. Y como no hay problema para llevar al horno las piezas con resina, pues voy a darles un golpe de calor.
coloco las arandelas que unen cada parte y ya las tengo listas para ser disfrutadas. Aquí las tienes. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas muchísimo compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.